Pues muy buenas tardes a todos. Les agradezco que me estén acompañando en esta tarde de este jueves 28 de mayo del año 2026. Pues a nombre de todas las personas que formamos parte del equipo de Fiscalmente Inteligente, en primera instancia, pues bueno, felicitar a todos nuestros colegas contadores y contadoras que pues bueno, el pasado 25 de mayo pues bueno, estuvimos de manteles largos celebrando precisamente el Día del Contador y pues el día de hoy precisamente este curso es completamente de acceso gratuito para todos y cada uno de ustedes que son parte de nuestra membresía, parte de nuestra comunidad y pues bueno, no nos quisimos quedar atrás con un regalo para todos ustedes. Y pues el día de hoy les voy a platicar acerca del esquema de regularización fiscal que pues bueno, desde el año pasado ya se venía dando con algunas modificaciones importantes o interesantes que hay que considerar. Así es que, pues bueno, los invito a que no se despeguen y si ustedes gustan compartir el link con más personas, con colegas que ustedes conozcan, que no estén en nuestros grupos, sin ningún problema pueden compartir el link para que, pues bueno, más personas estén dentro de lo que viene siendo este en vivo. Igual y de todas maneras, este curso se va a quedar completamente de acceso gratuito en lo que viene siendo nuestro perfil de YouTube. Así es que nos pueden buscar ahí en YouTube como Fiscalmente Inteligente y pues bueno, suscribirse ahí a nuestro canal y pues ahí tener acceso a este curso y a muchos otros cursos que posteriormente iremos subiendo de manera, reitero, gratuita ahí en nuestro canal de YouTube. Pues bueno, sin mayores preámbulos, vamos pues dando inicio a lo que viene siendo el curso del día de hoy. Reitero, pues bueno, vamos a platicar acerca del esquema de regularización fiscal 2026, que este esquema, pues bueno, hasta cierto punto no es tan novedoso, pero sí tiene sus puntos sobre las IES que debemos de ir colocando con respecto a lo que fue el esquema anterior ahí en el ejercicio 2025. Para ello, pues bueno, es importante resaltar que este esquema básicamente es un estímulo establecido directamente en la Ley de Ingresos de la Federación, que se establece a través de disposiciones transitorias y que inclusive se venía estableciendo de esa manera desde el año pasado, desde 2025, y pues en este año 2026, pues no es la excepción. Ahora bien, ya estuvimos en su momento algunas personas aplicando estos beneficios que trae consigo este estímulo de reducción al 100% de lo que vienen siendo las multas y algunos accesorios. No todos los accesorios que tienen las contribuciones. Es importante resaltar que es muy puntual el estímulo con respecto a qué es lo que se puede reducir al 100%. Y ojo, no es una condonación como tal, es una reducción directa a lo que vienen siendo las multas, los recargos y los gastos de ejecución. No así las actualizaciones. Recordemos que básicamente las actualizaciones son parte de la misma contribución. Básicamente es la contribución nada más que inflada, por decirlo de alguna manera, con la tasa básicamente que se establece a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, o sea, la inflación que ocurre dentro de nuestro país. Por eso, básicamente, lo que es las actualizaciones, pues bueno, no se contemplan para nada en lo que viene siendo este estímulo en particular. Pero bueno, antes de entrar a lo que viene siendo el estímulo como tal, es importante resaltar que directamente el Ejecutivo Federal tiene ciertas facultades, así como la facultad reglamentativa de las disposiciones
emanadas directamente desde el 89 de la Constitución, pues también a través del Código Fiscal de la Federación tiene la facultad o la propia disposición, le otorga la facultad de que pueda, en su caso, condonar, eximir total o parcial el pago de, ojo, contribuciones y sus accesorios. Sin embargo, pues bueno, desde que entró el partido en el poder, básicamente nos vendieron la idea de que esto iba a desaparecer, que ya esto no iba a suceder, que los privilegios del pasado que tenían algunos empresarios o algunas empresas prácticamente se iban a desaparecer. ¿Esto a través de qué? A través básicamente de un decreto que publicó el expresidente López Obrador. Allá por el 2019, con esta cantaleta que básicamente siempre nos estuvieron repitiendo y repitiendo y repitiendo en cada momento, pues bueno, se hizo texto a través directamente de un decreto. ¿Y este decreto de qué trata? Si bien es cierto, por lo regular, los decretos que nosotros estábamos acostumbrados, por decirlo de alguna manera, son esos decretos que nos otorgan o nos otorgaban facilidades en materia fiscal, ya sea a través de una condonación, una reducción o, por decirlo de alguna manera, uno de los más comunes que actualmente estamos aplicando son, por ejemplo, los decretos de la región fronteriza, donde hay una reducción directa a la carga impositiva. Pues bueno, ahora, con este decreto del 2019, haciéndose mención particularmente a ciertos casos que de ahí se desprenden, nos dicen, ¿sabes qué? Todos aquellos decretos que te otorgaron o te otorgan algún beneficio con respecto a condonación de impuestos que fueron de tal fecha hacia atrás, quedan completa y absolutamente derogados. Ya no los puedes aplicar por nada del mundo mundial. Textualmente nos dice, se deja sin efectos los decretos o disposiciones de carácter emitidos por el titular ejecutivo federal, mediante los cuales se otorgan condonaciones a deudores fiscales, con excepción a los siguientes. O sea, estos no. Decreto que otorga facilidades para el pago de los impuestos sobre la renta y el IVA y condona parcialmente el primero de ellos, que causen las personas dedicadas a las artes plásticas con obras de su producción, etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene encendido su micrófono? A ver, déjenme ver quién tiene encendido su micrófono. Bueno, de hecho, cada persona nueva que entra a la sala entra con el micrófono encendido. Aquí ya se los estoy apagando. Ay, disculpen ustedes la interrupción. Entonces, básicamente, ese decreto en particular, ese no, ese sigue vivo. Decreto, fracción segunda, decreto por el que se otorgan beneficios fiscales en materia de vivienda, publicado el 22 de enero del 2015. En el artículo segundo de dicho decreto nos dice, el Ejecutivo Federal se compromete a no otorgar mediante decreto presidencial o cualquier otra disposición legal o administrativa condonaciones o a eximir total o parcialmente el pago de contribuciones y sus accesorios a grandes contribuyentes y deudores fiscales. Y aquí es donde estriba precisamente el punto al que iba el decreto. Grandes contribuyentes y deudores fiscales. Entonces, resulta que con el incremento de recaudación que se vio con Andrés Manuel López Obrador con respecto
a los otros presidentes, que básicamente era por algunas modificaciones fiscales que se hicieron y a su vez, pues bueno, la entrada de algunas cuestiones más, ¿cómo decirlo? Pues más herméticas con respecto a la fiscalización. Pues si seguíamos bajo este tenor o si seguía la administración actual bajo este tenor, muy probablemente pues ni siquiera iban a alcanzar lo que en su defecto o en su caso, bueno, no es un defecto, en su caso, López Obrador había alcanzado con respecto a lo que viene siendo la actual administración. Entonces, aquí en el decreto de López Obrador se dice que ni a los grandes contribuyentes ni a los deudores fiscales se les iba a dar ningún tipo de decreto. Y dice que el Ejecutivo Federal se comprometía. Sí, se comprometió el Ejecutivo Federal anterior. El Ejecutivo Federal actual, o tendríamos que decirle ejecutiva, pero bueno, la presidenta con A dice, ¿sabes qué? No, yo sí necesito otorgar un estímulo que permita a los deudores fiscales pagarme lo que me deben. Y entonces, básicamente, le vienen dando en la torre a este segundo artículo del decreto que emitió López Obrador. En el tercer artículo nos dice, lo previsto en el artículo anterior dejará de ser aplicable únicamente en las situaciones o casos extraordinarios siguientes. O sea, no voy a condonar, pero sí voy a condonar bajo estas circunstancias. Aquellos que hayan afectado o traten de impedir que se afecte la situación de algún lugar o región del país, como por ejemplo los sismos, catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas, epidemias, etcétera. Y hasta ahí se terminaba el decreto. Entonces, bajo este tenor, nosotros estábamos suponiendo que esos beneficios que cada administración nueva que llegaba y que llegaba con ese beneficio particular, ¿sabes qué? Te voy a condonar recargos, actualizaciones, etcétera, 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 pero págame lo que me debes. Y eso lo siguen haciendo los gobiernos del estado, lo siguen haciendo los gobiernos municipales, pero resulta que el gobierno federal, en teoría, ya no lo iba a hacer. Pues bueno, eso fue en la estricta teoría. ¿Por qué? Porque básicamente esto ya no ocurrió a partir del 2025. Y es importante resaltar que de acuerdo a lo que nos establece también el Código Fiscal de la Federación, establece que la Secretaría de Hacienda podrá reducir hasta el 100% las multas por infracciones a las disposiciones fiscales. Artículo 74. Y esas reducciones van a ser a través de ciertos procedimientos. ¿Cuáles procedimientos? Y de aquí es de donde se desprende. Ley de Ingresos de la Federación 2025 nos decía, oye, ¿sabes qué? Voy a otorgar un estímulo a ver qué tal me va, pero únicamente quiero que le aplique a aquellos contribuyentes que sus ingresos no hayan excedido de 35 millones de pesos. Y como le fue muy bien, dijo, ok, si lo sigo dejando para los de 35 millones, pues muy probablemente ya no pueda yo recaudar lo suficiente. Y resulta que a partir del 2026 en el decreto nos lo eleva a 300 millones de pesos y aplicando a partir de lo que viene siendo el ejercicio 2024. Durante el ejercicio 2025 era del 2023 hacia atrás. A partir del 2026 es del 2024 hacia atrás. Se exceptúa a quienes hubieran
aplicado algún beneficio de aquellos que se derogaron con el decreto que les acabo de platicar, que se publicó en 2019. Pero ahora, en 2026, es a los que aplicaron algún beneficio en los decretos que se derogaron, a los que aplicaron beneficios. Es más popular, un honor que ha estado en disputa en pantalla. Tenga el día su nueva máquina de coser Costurera por tan solo 1,599 pesitos. Es una locura, el Costurera nos sorprende con una oferta que es imperdible, solo 1,500. A ver, discúlpenme, pero se me fue poquito el internet y me salí sin querer queriendo de la sala. A ver, ahí estamos ya de nuevo. Ahí disculpen ustedes. No sé qué le pasó. Ok. Recuerden que en cualquier momento que ustedes tengan cualquier duda, pregunta o comentario, pues bueno, me lo pueden hacer ahí directamente a través del chat. O bien, si ustedes cuentan con micrófono, pues pueden tomar sin ningún problema la palabra, de viva voz para que puedan hacer su comentario como tal. Bueno, entonces les decía, algunas, algunos contribuyentes, que básicamente es el gobierno, algunas, título tercero, que son partidos políticos o asociaciones políticas, inclusive los grandes contribuyentes o los que en su caso se hayan beneficiado directamente del estímulo del 2025 en 2026, pues ya no pueden aplicar este estímulo. ¿Por qué? Porque ya obtuvieron un beneficio. Entonces, básicamente, ellos ya no pueden a partir del 2026. Y aquí hay otra diferencia. La diferencia está en que en el 2025 eran multas, recargos y gastos de ejecución en general. En 2026 hay una pequeñísima modificación. ¿Que cuál es? Que cuando única y exclusivamente sea una multa que no tenga ningún otro tipo de pago, sino sea, por ejemplo, una multa porque no te inscribiste en el RFC, una multa porque no emitiste comprobantes fiscales, o sea, no una multa porque dejaste de pagar, sino porque dejaste de hacer y que únicamente se genera la multa, ahí me dice el SAT, ¿sabes qué? Ahí no te voy a condonar el 100% de la multa, únicamente te voy a condonar el 90%. Así es que, de todas maneras, me vas a tener que pagar algo. Ojo, por ahí el ejercicio 2025 tenía o tiene, bueno, 2025 tenía una fecha fatídica. ¿Para qué? Para poder solicitar en su momento la autorización por parte de la autoridad fiscal para que me pudiera, ahora sí que dar chance de que no pagara las multas. Y tenía que hacer yo todo un procedimiento. Pues bueno, ojalá y algunas personas no lo hayan hecho en 2025, porque en 2026 vuelve a suceder lo mismo, pero al final de cuentas tiene un mayor beneficio. ¿Por qué? Porque se incrementa el umbral con respecto a los ingresos. Entonces, si beneficia el haberse esperado al 2026. Pues mira, si no te multaron en 2025, pues sí, sí beneficia. Y si ya aplicaste algo en 2025, recuerda que ya no vas a poder aplicar el estímulo 2026. Ese es un punto medular en lo que viene siendo la aplicación de este estímulo en particular, porque es uno de los meollos particulares que tiene este estímulo de la reducción de los multas, reitero, recargos y gastos de ejecución. Y el 22º transitorio
de la Ley de Ingresos de la Federación es el que nos establece cómo aplica o cuál es el estímulo particular con respecto a esto que estamos platicando el día de hoy. Y nos dice, se otorga un estímulo a las personas físicas y morales, ojo, cuyos ingresos totales. ¿Qué significa? Ingresos acumulables, ingresos no acumulables, ingresos exentos. Todos, todos los ingresos juegan aquí. No es de que, es que yo nada más acumulé 299,999 millones de pesos. Los otros 3 millones, son ingresos exentos. No, es por el monto total de tus ingresos. Y ojo, como referencia, en el ejercicio 2024. Para esto, tú ya debiste haber presentado la declaración del 2024 y de ahí es de donde se toma básicamente el monto que tú estás declarando para ver el primer punto, si te aplica o no te aplica el estímulo fiscal del cual estamos hablando el día de hoy. Y básicamente que en el 2024 no hayas excedido de 300 millones de pesos y que no seas o que no seas grande contribuyente, porque si eres gran contribuyente no te aplica este beneficio. ¿Sale? Ahora, ¿en qué consiste el estímulo? El estímulo es una reducción al 100% de multas, recargos y gastos de ejecución. Y esta con reserva del 90% cuando sea por multas que no correspondan a obligaciones de pago. Si no son obligaciones de pago, la reducción de la multa es única y exclusivamente al 90%. Y que esos contribuyentes, ¿cuáles? Las personas físicas y morales, tengan a cargo créditos fiscales firmes o consentidos. O sea, que yo estoy consintiendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas yo digo, me voy a autocorregir. Yo sé que al Satanás le debo 10,000, 30,000, 50,000, 1,000,000, 2,000,000, el monto que sea. Yo lo estoy consintiendo sin que medie ningún acto por parte de la autoridad para determinarme la omisión de alguna contribución. Por eso dice, o consentidos al SAT o a la Agencia Nacional de Aduanas de México, en los que se hubiera determinado la omisión de contribuciones federales propias, retenidas o trasladadas, aprovechamientos, multas derivadas del incumplimiento de obligaciones fiscales, que estas básicamente son estas, incluso las destinadas a las de pago y multas con agravantes, así como cuotas compensatorias. Entonces, si yo me ubico en la hipótesis, soy persona física o moral que no excedí en 2024 de 300 millones de pesos y tengo pendientes algunas contribuciones o me están revisando o inclusive ya terminó la revisión y ya me dictaron cuánto es el monto que tengo que pagar, me puedo apegar a este estímulo que se establece en la Ley de Ingresos de la Federación. Ojo, ¿cómo se debe de verificar si estás dentro del umbral de los 300 millones de pesitos? Pues nos tenemos que remitir a la declaración anual que se haya presentado, ya sea normal, complementaria, normal por corrección fiscal o complementaria por corrección fiscal. ¿Por qué? Porque es la declaración que en su momento
se debió haber presentado antes del 1 de enero del 2026. Pero resulta que la autoridad me hizo una revisión y en la revisión resultó que omití ingresos, por ejemplo, por poner una cantidad, $500,000. Ah, pues bueno, ese $500,000 me va a generar una contribución, me va a generar accesorios y me va a generar una infracción. Entonces, si ya está presentada una declaración, por ejemplo, normal, antes del 1 de enero del 2026, ¿sí? Y yo digo, en esta declaración normal tengo 299. Alguien, está buena la rola que tienen. Alguien acaba de entrar. Carla, está buena la rola que traes. No te creas, aquí apago tu micrófono. Marichuy, Alma también tiene encendido su micrófono. A ver, ya. Parece que ya son todos. Pero qué rolonón. Hasta la idea se me fue del rolonón que nos tenía. Bueno, en mi declaración normal son 299,500,000 pesillos. Esa es la declaración normal. La presenté antes del 1 de enero del 2026, pero resulta que la autoridad me revisa en febrero del 2026 el ejercicio 2024 y me dice, ¿sabes qué? Me omitiste 501,000 pesos. Entonces aquí ya estaría excediendo de los 300,000,000 de pesos. ¿A qué voy con esto? A que si tú presentaste una declaración normal, pero a través de las facultades de revisión que tiene la autoridad, determina que no fueron esta cantidad, sino que más bien excedió esta cantidad, ya no te aplica el estímulo. ¿Ok? Ahora, y si no he presentado declaraciones, ¿qué va a suceder? Si no has presentado declaraciones, va a considerar la autoridad el monto de los CFDIs emitidos durante el ejercicio. Oye, y si no emití CFDIs, no tengo declaraciones, pues entonces, mejor, ¿para qué nacías? Si no ibas a cumplir con tus obligaciones fiscales. Bueno, al final de cuentas, la autoridad va a ser una estimativa y va a decir cuántos son tus ingresos. Punto. Así tal cual, porque no hay otra manera. ¿Cómo le va a hacer la autoridad? Pues bueno, si no tienes nada de esto, entonces me voy a los depósitos que tienes en tu banco. Me voy a la información que me está proporcionando terceras personas a través de la DIOT, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues si no emitiste CFDIs, ¿cómo van a ser DIOT? Entonces básicamente se va a ir directamente a hacer la auditoría y en base a esa auditoría va a determinar los ingresos para verificar si tú estás dentro o fuera del umbral de los 300,000,000 de pesitos que tienes que estar para poder aplicar dicho estímulo. ¿Alguna duda, pregunta o comentario que tengan hasta aquí? Estímulo le aplica a quién. Básicamente, de aquí se desprende el punto más medular,
por decirlo de alguna manera, de este estímulo. ¿Por qué? Porque en estas tres fracciones nos establece bajo qué circunstancias le aplica el estímulo y cómo se tiene que proceder. El primer punto, tenga a su cargo adeudos correspondientes al ejercicio fiscal 2024 o anteriores, siempre que presente las declaraciones respectivas y realice el pago de estas en una sola exhibición a más tardar el 31 de diciembre del 2026. Y básicamente es autocorrección. Si yo me estoy autocorrigiendo, lógicamente no va a haber multa. Únicamente que va a haber los otros accesorios. Bueno, los gastos de ejecución tampoco, a menos de que me hayan ido a revisar. Pero básicamente voy a tener puros recargos. Entonces, ¿qué me dice? Si tú sabes que me debes y la debes de temer, pues mejor págame, autocorrígete y evitémonos problemas tú y yo. Fracción segunda. Se encuentren sujetos a facultades de comprobación. O sea, ya me están revisando. Siempre que subsanen todas las irregularidades detectadas y se autocorrija dentro del plazo establecido por el procedimiento correspondiente. O sea, si tú acuérdate que si tú, cuando ya te están revisando y te sacan la primera acta, la segunda acta, y ya te están diciendo qué es lo que estás omitiendo, que ya te detectaron, y tú te autocorriges antes de que esté dictada la última acta, pues bueno, a eso se refiere. Tú te estás autocorrigiendo, se refiere a los recargos que se están generando. Y muy probablemente, de acuerdo a los procedimientos, ya tienes una reducción de multa. ¿Sí? Y el tercer punto es cuando ya existe un crédito como tal, crédito firme determinado por la autoridad, y pues ahora sí que ya ahí no hay ni manera. Son esas tres maneras a las cuales, o tres tipos de contribuyentes, o circunstancias, o hipótesis, o como ustedes le quieran llamar, en las cuales te puedes ubicar. ¿Para qué? Para que te aplique el estímulo. Ahora bien, una gran diferencia diría Juan Gabriel si todavía viviera, es que en ¿cómo se llama? En el estímulo 2025, a diferencia del estímulo 2026, textualmente nos decía, oye, fracción primera y fracción segunda, aplícalo directamente en la declaración. Fracción tercera, y creo que había una fracción cuarta, pero de hecho no eran fracciones, eran incisos. Y un inciso A, B, C y un inciso D. Ahí solicítame que yo te autorice para que apliques la reducción. Ahí es donde estribaba esa diferencia o estriba esa diferencia, porque inclusive en el texto de este estímulo, de este artículo transitorio, no nos dice, oye, la fracción tal y la fracción tal, aplícala con esto, y la fracción tal y la fracción tal, a eso sí solicítalo. Pero no se preocupe, sigue siendo exactamente igual, aunque no lo diga. Inclusive dentro del texto del mismo artículo de la disposición transitoria de la Ley de Ingresos de la Federación, nos dice que en todos los casos, o sea, en las tres fracciones, tienes que solicitar el formulario y tienes que solicitar la autorización por parte de la autoridad fiscal. Pero esa mentira no es verdad. Julio, si el contribuyente debe toda retención de ISR del 2025, puede pagar unos meses en una exhibición y después que tenga más dinero puede pagar los demás con los mismos beneficios,
o tiene que pagar desde enero hasta diciembre todo al mismo tiempo. Bueno, supongo que ahí te equivocaste de ejercicio. Julio, aplica, acuérdate del 2024 hacia atrás. No, 2025 no aplica. Tendrías que esperarte hasta el 2027. Y eso, en teoría, debe de salir, porque así viene saliendo en los últimos dos ejercicios, pero tendrías que esperarte al 2027 para que se te condonaran los recargos. Bueno, no condonaran, se te redujeran los recargos a través de este estímulo. ¿Sí? Ahora, la pregunta a la que tú vas es, si, por ejemplo, hoy, 28 de mayo, tú quieres empezar a aplicar el estímulo, si hoy tendrías que pagar de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, todos hoy, o puedes pagar dos hoy, tres el mes que entra, dos el siguiente y así sucesivamente. Supongo que esa es la pregunta. La disposición dice pagar en una exhibición la declaración a más tardar el 31 de diciembre. ¿Qué significa? Que en realidad, si tú te estás autocorrigiendo, tú mismo te estás, por decirlo de alguna manera, te estás autorizando el estímulo. Claro, a reserva de que la autoridad puede revisar, a ver si es cierto que te aplicaba el estímulo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero sí, ahora, la verdad es que con las retenciones, sí es un poquito ¿cómo decirlo? Pues pegriloso, dirían allá en mi barrio, sí sería bastante pegriloso. ¿Por qué? Porque son las que más la autoridad está a la que cae, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues yo te recomiendo que ya las enteres esas retenciones, mi estimada. Espero que haya quedado subsanada tu duda, si no, vuélveme a escribir sin ningún problema. Leti, y si aún no requieren y aún no presento la declaración, es desde la captura de la declaración el quitar los recargos, tengo que hacer algo adicional. No es quitar los recargos, Leti. Ahorita vamos a ver el procedimiento, ahorita aquí en la presentación viene. No es quitar los recargos se quedan en el renglón de recargos, sino que tú vas a aplicar un estímulo, porque esto deriva de un estímulo, ¿sí? No es, como los recargos yo los puedo, me los van a reducir al 100%, quito el renglón de recargos y le pongo cero. No, no es así. Ahorita les voy a explicar cómo es ese punto. En sueldos y salarios se origina de dos empleos. ¿Te refieres a la declaración anual? Eh, bueno, Leti, con respecto a si todavía no llega un requerimiento ni nada, no significa que tú no puedas aplicar el estímulo. O sea, el estímulo es en autocorrección, como dice la fracción primera, cuando ya hay una revisión por parte de la autoridad y te autocorriges antes de que sea la última acta, o bien en la tercera cuando ya hay un crédito firme. Mariana, ¿dónde se selecciona la opción para adherirse al beneficio? Voy a pagar provisionales sin tener créditos fiscales ni estoy sujeto a facultades de comprobación. ¿Debo presentar escrito o existe la opción directa de aplicar el estímulo en el aplicativo de declaraciones y pagos? Sí existe, Mariana, directamente en el aplicativo. Ahorita les voy a explicar exactamente dónde, cómo y a qué horas. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario que tengan hasta aquí? ¿No hay más dudas? Bueno, ¿seguros, segurísimos? Continuamos pues. Continuamos pues. Hola Gladys, buenas tardes. Ok, perfecto. Bueno, entonces, sí queda claro, en estos tres casos básicamente es donde aplica el estímulo que se establece a través de este artículo, perdón, 22º transitorio
de la Ley de Ingresos de la Federación para este ejercicio 2026. Y pues bueno, cuando aplica multas que sean del 2020, 21, 22, 23 o 24, claro que sí. Multas del 25 y del 26, claro que negros sus cabellos. Actualizaciones, en ningún caso las actualizaciones. Recargos de las contribuciones del 20 al 24, claro que sí. Y si son recargos del 25 y del 26, por supuesto que desde luego que no, diría el chavito del 8. Ojo, el ejercicio que vamos a considerar es el ejercicio en el que se debió haber enterado o pagado, o más bien se generó la obligación. ¿A qué voy? Como ahorita que les platicaba el ejemplo de que yo quiero hacer mi corrección del ejercicio 2024, ¿sí? Y en teoría mis ingresos no excedieron de los 300 millones de pesos que marca el estímulo, ¿ok? Pero en el 2024 yo presenté mi declaración, todo bien, etcétera, etcétera, y por ahí me quedaron a lo mejor unos recargos pendientes. Pero resulta que en 2025, ahí por el mes de diciembre, la autoridad me hace una revisión por esos recargos que no pagué y me manda un requerimiento. Me manda un requerimiento, pero esto me lo mandó en 2025, pero era del ejercicio 2024. ¿A qué voy con esto? A que independientemente si la autoridad me revisa en 2025, en 2026, en 2027, o me llega a revisar en 2034, porque acuérdense que hasta ese entonces es la caducidad. Muchas personas se confunden con la prescripción es de 5 años, sí, pero cuando ya tienes una obligación, uno, declarada y no la has enterado, ya no te lo pueden cobrar después de 5 años. O la autoridad, a través del ejercicio de sus facultades, te determinó cierta contribución y en 5 años no te lo cobró. Pues bueno, ya prescribió. Eso es distinto. La caducidad es el tiempo que tiene la autoridad para poderte revisar. ¿Sí? Entonces, no importa. Bueno, el asunto es que siempre y cuando en cada uno de estos ejercicios haya un estímulo relacionado a. Porque acuérdense que es ley de ingresos de la federación y el estímulo aplica del 1 de enero al 31 de diciembre, nada más en este periodo del ejercicio 2026. ¿Ok? ¿Sí queda claro ese punto? El estímulo en recargos de declaraciones 2024 se puede aplicar en varias declaraciones o solo en una. En varias declaraciones. Lo estás aplicando por el estímulo que te otorga el 2026. Mariana, si no presenté declaraciones en 2020 de los pagos provisionales, la obligación a presentar, prescribe. No, no prescribe. Mientras tú no presentes declaración, no hay, es más, no hay prescripción porque no hay contribución, no hay caducidad. No existe, no se empieza a computar la caducidad. Si tú no presentas las declaraciones, es como si siguiera el periodo vigente hasta el fin de los tiempos. Un placer, Gladys. ¿Sí queda claro, Mariana?
No, y aparte hago tamales los domingos también. Ok, continuamos. Requisitos para aplicar el estímulo. ¿Qué es lo que tengo que cumplir? Porque es muy importante saber con qué tengo que cumplir, porque al final de cuentas, la autoridad, o si bien es cierto, en algunos casos yo aplico el estímulo, pero la autoridad tiene la facultad de revisar que yo haya cumplido con todos los requisitos. Primero que nada, deberá presentar una solicitud a más tardar el 31 de octubre. Y esa solicitud es para la fracción primera, fracción segunda y fracción tercera. Ojo, de acuerdo a lo que dice la disposición transitoria. De acuerdo a lo que dice la resolución miscelánea, dijo mi mamá que siempre no, para efectos de la fracción primera y de la fracción segunda. Para la fracción tercera, sí es a fuerza que tienes que presentar tu solicitud a más tardar 31 de octubre del 2026 ante la autoridad fiscal, cumpliendo con los requisitos que establezca mediante resolución miscelánea. Con la presentación de dicha solicitud se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución, si en su caso lo tienes, sin estar obligado a garantizar el interés fiscal, y se interrumpe el término para que se consume la prescripción. Y fracción segunda, la autoridad fiscal, en su caso, deberá emitir el formulario de pago correspondiente en 15 días naturales siguientes a la fecha en la cual tú hayas presentado la solicitud. Y luego tú tienes 15 días naturales después de que la autoridad te pone ahí en tu portal, bueno, en mi portal, que así es como se llama el aplicativo en la página del SAT, tienes 15 días naturales para hacer el pago. Si no lo haces, pues lástima, Margarito, y vas a tener que pagar sí o sí la multa. ¿Por qué? Porque ya procedió, ya te lo autorizaron, no lo aprovechaste, cuello, dijo el chinito. Así es que ya tú sabes, dijo el puertorriqueño, ya tú sabes. Procedimiento para aplicar el estímulo. Ojo, aquí me dice que yo tengo que hacer una solicitud, pero la resolución miscelánea en la regla 925 me dice, oye, pero si tú eres o estás aplicando la fracción primera, o más, no que estés aplicando, más bien, te ubicas en el supuesto de la fracción primera o la fracción segunda. ¿Cuáles son esas? Estas, miren, estas que están aquí. Esta y esta. Esas dos. Si te ubicas en esa hipótesis, en ese supuesto, ahí, mira, este es el procedimiento. Directamente en tu declaración que vas a presentar, ahí vas a reducir los recargos. Dice, ingresa a la página del SAT y pues ya vete directamente a las declaraciones. No me quité todas las demás fracciones porque básicamente te va llevando de la mano. Pero si ustedes lo quieren ver, pues váyanse a la regla 925. Pero básicamente te vas a la página del SAT, te vas a presentar tu declaracioncita. En la declaracioncita esa que no has presentado, que tiene recargos, ahí tú vas a seleccionar, miren, hasta aquí, en la fracción séptima, dice, ingresa al apartado de pago o determinación de pago. O sea,
Ya ven que se pone por secciones. Bueno, ahí en el pago o en la determinación del pago, depende del tipo de contribuyente que seas. Ahí tú vas a seleccionar o te va a preguntar si tienes un estímulo por aplicar o bien desea aplicar alguna compensación o estímulo. Y ahí tú le tienes que decir que claro que sí, claro que por supuesto, desde luego que sí. Y ahí tú vas a seleccionar estímulo de regularización fiscal. Y de acuerdo a tu papel de trabajo, que pues bueno, no va a ser tu papel de trabajo, de acuerdo a donde ya pusiste tus ingresos, tus deducciones, te dio tu base, te aplicó el impuesto que correspondía y te dice, ¿sabes qué? De impuesto tienes 100,000 pesos a pagar. Este es tu ISR. De actualización tienes, por poner una cantidad de nada más me las estoy inventando. De actualización, 10,000 pesos. Y de recargos, tienes 35,000 pesos de recargos. Esto lo vas a dejar así tal cual en tu declaración. A eso no le vas a mover para nada. Ya en el apartado de pago, cuando dice determinación o pago, ahí te vas a ir a donde dice, ¿tiene un estímulo para aplicar? O, dependiendo del tipo de contribuyente, reitero, ¿desea aplicar alguna compensación o estímulo? Ahí le vas a poner que sí. Y luego, cuando ya le pones que sí, te despliega y te dice cuál es el estímulo o la compensación. Y tú vas a seleccionar estímulo de regularización fiscal. Y ahí en ese renglón vas a poner 35,000 pesos es mi estímulo. Y así es como básicamente vas a disminuirlo. Ojo, punto muy importante. Si vas a aplicar este estímulo, pues que valga la pena. ¿A qué me refiero? A que si tu recargo es de, no sé, 3,000, 4,000, 5,000 pesos, pues págalos mejor. ¿Por qué? Porque qué tal que si posteriormente la autoridad viene, te revisa ese ejercicio y te genera una multa, te genera recargos y te genera gastos de ejecución, que no van a ser 5,000, 6,000, 10,000, no, va a ser una cantidad considerable. Entonces, ahí es donde tú tienes que sopesar si en realidad te conviene aplicar o no aplicar el estímulo. Y ustedes me van a decir, ah, chico, ¿cómo por qué, Ricardo? Pues muy simple. Porque en cuanto tú apliques el estímulo, por un peso, pues ya no lo puedes aplicar en el futuro. Que lo más seguro es que en el ejercicio 2027 vuelva a salir, que en el ejercicio 2028 vuelva a salir. Durante todo el sexenio va a seguir saliendo este estímulo. A ver, no había visto que había preguntas acá. Carla, me quedó la duda. Conozco contribuyentes que tienen más de 6 años y no han presentado declaraciones ni impuestos, aunque sean mínimos. Entonces, ¿no tienen prescripción? ¿No? No, no tiene prescripción, Carla. El código es muy claro, no recuerdo la verdad del artículo, el código es muy claro. La prescripción ni la caducidad, porque vuelvo al punto, es distinta. Una cosa es prescripción, otra cosa es caducidad. No se empiezan a computar mientras no haya una declaración. Si tú ya presentaste una declaración, vamos a suponer que eso no sucede aquí en México, eso va a suceder allá en Suiza, allá en Dinamarca, así como el servicio médico que tenemos, así como el de allá. Yo sé que allá es donde sucede, aquí no. Vamos a suponer que en tu declaración anual te sale a pagar 50,000 pesos, por poner una cantidad. Y resulta que a alguien, a un genio, se le ocurre moverle para que te salga nada más 3,000 pesos. Se presenta, se pagan los 3,000 pesos
Es del ejercicio 2021, por ejemplo, y durante en el ejercicio 2022 te lo detecta la autoridad, te hace una revisión y te dice, oye, ¿sabes qué? Tú no debiste haber pagado 3,000, debiste haber pagado 50. Y aquí te dejo tu multa, te dejo tu contribución por pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Y ya, ahí se queda. Ya me dio la autoridad, ya hay una declaración y ya hay una determinación por parte de la autoridad. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? La autoridad en 2022 me auditó y me determinó la contribución que faltaba. Y durante 2023, 24, 25 y lo que va del 2026, no ha hecho ninguna gestión para cobrarme. Por X o Y se le olvidó. Llega 2027 y no me lo cobra. Ahí es donde se está generando la prescripción. 5 años. Algo que ya está determinado, ya no me lo cobraron, ya prescribió. ¿Sí? Ahora bien, no presentaste declaraciones, pues esa prescripción no existe. No existe primero porque no hay una declaración. Y en segunda, mientras no haya una declaración, no hay un periodo inicial para computar el plazo ni de los 5 años ni de los 10 años de la caducidad. ¿Sí, Carla? No sé si me expliqué. Alma, entonces cuando voy a regularizarme en cuestión de pagos provisionales, para no pagar recargos, no tengo que presentar el escrito. Así es, Alma. Ahí no se presenta escrito. Únicamente tú lo aplicas en tus declaraciones y se acabó. El único requisito es que esas declaraciones las presentes y pagues efectivamente en una sola exhibición la contribución más los demás accesorios a más tardar el 31 de diciembre. Punto. Oye, Ricardo, que no dijiste ahorita 31 de octubre. Sí, pero 31 de octubre es para solicitar cuando tienes una multa. Porque la multa, pues sí debe de tener un documento donde ahí se te está disminuyendo, porque las multas tú no las declaras en tus declaraciones, valga la redundancia. ¿Sale? ¿Desde cuándo salió o se publicó ese estímulo? Mariana, se publicó a partir del 2025. En la ley de ingresos del 2025, ahí ya venía un estímulo. A partir de la ley de enero del 2026 es el que ahorita nos puede aplicar o es el que ahorita estamos aplicando. Artículo vigésimo, que era 24º transitorio de la ley de 22º, perdón, 22º transitorio de la ley de ingresos de la Federación. ¿Alguna otra duda, pregunta y o comentario? Un placer, Carla. Saludos. Sigamos, pues. Ahora bien, y si yo me ubico en el supuesto de la fracción tercera, ¿cómo demonios le voy a hacer? Esta es la fracción tercera. Ay, ya se me perdió. Aquí, ahí está. Esta es la fracción tercera. Créditos fiscales firmes. ¿Sí? Ahí yo sí tengo que solicitarle a la autoridad. ¿Y cómo le hago? Me dice la resolución miscelánea. Tienes que remitirte a la ficha de trámite 9 diagonal LIF, solicitud para aplicar el estímulo fiscal del 22º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación, contenida en el anexo 2. Acuérdense que ya no es el anexo 1A. A partir del 2026
Ya todo lo que viene siendo con respecto a trámites es el anexo 2 de la resolución miscelánea fiscal. ¿Y cómo le tengo que hacer? De ser procedente, o sea, si cumples todos los parámetros, te ubicas en la hipótesis, tú ya estás súper seguro de que te aplica, entonces ahora sí, de proceder la solicitud, la autoridad te va a enviar tu línea de captura de pago que corresponda a un plazo máximo de 15 días naturales siguientes a la fecha en la que se presentó la solicitud y te lo va a depositar en mi portal. Entonces, fíjate qué sucede. Tú presentas la solicitud, aquí solicitud, de aquí corren 15 días para que la autoridad me lo entregue. Puede ser antes. Nunca ha sucedido, ¿verdad? Pero puede ser antes. Por eso tienes que estar pendiente. En cuanto la autoridad deposite en mi portal el documento con la línea de captura, tú tienes 15 días naturales, ¿eh? 15 días para enterar el pago que en su caso corresponde. Si no, lástima, Margarito, pero cuello dijo el chinito. Ya no lo vas a poder aplicar. En caso de que el contribuyente no cumpla con alguno de los requisitos y este sea subsanable, ojo, yo mando mi solicitud, pero no cumplo con un requisito, pero lo puedo subsanar. Entonces, la autoridad va a suponer que yo no presenté nada y puedo volverlo a presentar ya una vez que lo haya subsanado. ¿Sí? Pero si en su caso, ojo, si en su caso, cuando el requisito no sea subsanado, se informará al contribuyente que el estímulo fiscal no le es aplicable y procederá a requerir el pago del crédito fiscal a través del PAE, procedimiento administrativo de ejecución. Mariana, no han ejercido facultades de comprobación, pero me han enviado invitaciones por diferencias con el ISR de 2020 que no pagué correctamente. Se considera que ya prescribió. Si ya presentaste las declaraciones y no me dio ningún requerimiento ni ninguna gestión por parte de la autoridad, sí, ya prescribió. De hecho, básicamente es la vigilancia profunda, supongo yo, que son exhortos, no es tanto que sean actos administrativos. Ok, el solicitar a través de este procedimiento aplica exactamente igual si la facultad la realizó la entidad federativa. Recordemos que las entidades federativas tienen convenio con la federación para efectos de ellos poder también ejercer el cobro de contribuciones omitidas, etcétera, 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 etcétera. Entonces, si fue a través de la entidad federativa y ya se dictó una sanción, etcétera, etcétera, pues bueno, ¿cómo le haces para solicitar que se te reduzca la multa? A través del mismo procedimiento. No hay otro procedimiento más que ese. Y ahí tú en el escrito libre que tienes que ponerle a la autoridad y le vas a poner a través de las facultades de la entidad federativa fulana de tal, con folio fulano de tal, 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 tal.
Ahí vas a expresar, ahora sí, que todos tus demonios, todos tus temores, todas tus enconos que tengas con la autoridad fiscal. Ahora en 2026 me enviaron exhorto para corregir diferencias de pagos de provisionales presentados en 2020. ¿Qué te diré, Mariana? Ok. Esta es la ficha de trámite. Y la ficha de trámite nos dice, oye, ingresa al portal del SAT e ingresa al mi portal. Y aquí está el link, por si no se quieren ir a todo este procedimiento que está acá arriba, ahí está el link. De hecho, en la presentación, bueno, en el material de apoyo, ahí ustedes le pueden dar clic al link y los va a mandar directamente a mi portal. ¿Sí? Ya estando en mi portal, pues bueno, vas a tener perdón, vas a tener que poner la descripción del servicio, el tipo de trámite, que es estímulo fiscal DIF 2026, dirigido al SAT, asunto de estímulo fiscal, descripción, solicitud de estímulo fiscal, a qué se refiere el 22º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación. Y hay que señalar brevemente el motivo por el cual quieres presentar el estímulo. Que eso ni le dan ni le hacen caso al final de cuentas, pero ustedes de todas formas pongan. Perdón. ¿Qué requisitos debo de cumplir? Básicamente, debo de enviar un escrito libre donde le diga al SAT hasta de lo que se va a morir. No, no se crean. Nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y RFC. La autoridad a la que lo diriges, los hechos y circunstancias relacionadas con el propósito de la promoción, los datos de identificación de la resolución a que se solicita la aplicación del estímulo fiscal, o sea, la resolución de la multa por tal, de tal, ahí tienes que especificar todo eso, ¿sí? Y acreditar la representación legal en su caso. Adicional, deberás manifestar todo esto, que no has recibido ningún estímulo de los anteriores, de los años pasados, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego también que tus ingresos totales no exceden de 300 millones, que no fuiste beneficiado en 2025, que no has estado sujeto a causa penal, que no te encuentras publicado en los listados, básicamente a los que no les aplica el estímulo. Y luego, ¿cómo se hace el trámite? Aquí entras a mi portal, pones tu RFC, pones tu contraseña y aquí está. Vas a entrar directamente aquí, servicios por internet, servicios o solicitudes, solicitud y luego te va a aparecer esto. Y aquí vas a seleccionar estímulo fiscal, ley de ingresos de la Federación 2026. ¿A quién va dirigido? Al SAT, asunto, estímulo fiscal y luego la descripción. Solicitud, estímulo fiscal, a que se refiere el 22º transitorio de la Ley de Ingresos por infracción derivada de la resolución o crédito fulano de tal, etc. La verdad es que esto ya es lo que está en mayúsculas, básicamente ya es lo adicional que tú le tienes que poner. Adjuntas tu escrito libre, lo envías y a partir de ahí empiezan a correr los 15 días para que la autoridad te dé la resolución. Te llega tu línea de captura y tienes otros 15 días para, en su caso, enterar el monto que se tiene que enterar. Sencillo, ¿no? Reitero, este es únicamente para la fracción tercera, cuando ya tienes un crédito firme. ¿Sale? Fracción primera y fracción segunda lo haces directamente en tus declaraciones con el procedimiento
que te acabo de platicar aquí y que de hecho está en la resolución miscelánea. No es que esté inventando el hilo negro ni que lo haya descubierto. Ahí está en la resolución miscelánea. Condiciones para aplicar el estímulo. Pagar el adeudo a través de la línea de captura de pago proporcionado por la autoridad dentro de los 15 días naturales siguientes a la fecha en la que se te ponga a disposición a través de mi portal. Consentir íntegramente el crédito fiscal sin impugnación alguna. Si lo impugnas, si esto, si lo otro, si aquí, si allá, ya no aplica. Los contribuyentes que hayan solicitado el estímulo y se les haya autorizado el pago del crédito fiscal hasta en 6 parcialidades deberán realizar a más tardar a la fecha del vencimiento de cada línea de captura. Los contribuyentes que hayan solicitado el estímulo respecto de créditos fiscales firmes constituidos exclusivamente por multas derivadas del incumplimiento de obligaciones distintas a las de pago deberán haber cumplido con la obligación omitida que dio origen a la multa y, en su caso, enterar el pago de dicha obligación. Que yo di, ¿cuál es el monto del 100% en este tipo de multas? Le vamos a restar el 90% y únicamente vas a pagar el 10% de la multa. Pero para que esto proceda, ya debiste de haber corrección de la omisión. Si no, no va a proceder. Facilidades para pagos en parcialidades. Podrán solicitar el pago de las contribuciones federales propias retenidas, trasladadas, así como de los aprovechamientos o cuotas compensatorias hasta en 6 parcialidades. Ojo, siempre que el pago de la última parcialidad autorizada se realice a más tardar el 30 de noviembre. Si no, no puede solicitarlo hasta 6 parcialidades. ¿Qué significa? Que ahorita en mayo todavía podrías, porque todavía tendrías junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre. Ya en junio, pues ya no pueden ser 6, tendrían que ser 5, o 4, o 3, etcétera, etcétera. Para el cálculo de las parcialidades, pues bueno, se establece la tasa de recargos por 1.42% y la autoridad fiscal podrá dispensar de la obligación de garantizar el interés fiscal a los contribuyentes que se apeguen a la presente facilidad de pago. O sea, yo puedo ir ante la autoridad y decirle, oye, ¿sabes qué? No seas gacho, no te quiero dar tu billetote ese del Banco del Bienestar. Ah, no, ya no es nada más ese, ¿verdad? Pero bueno. No te quiero garantizar el interés fiscal. Acóplate. Y pues bueno, puede el SAT, ahora sí que como lo agarremos de modo, puede él decir, ¿sabes qué? Sí, eres compa. O ¿sabes qué? No, me caes re mal. Revisión de correcta aplicación del estímulo. Como ahorita ya les había comentado, el que tú hayas aplicado el estímulo porque te lo permite la declaración, no significa que la autoridad no pueda revisar a ver si en realidad te aplicaba o no el estímulo. ¿Por qué? Porque pudiera ser el caso, vamos a suponer que en el 2025 se te ocurrió, por ahí tenías una declaración pendiente del 2023 y dijiste, voy a aplicar el estímulo. Y luego resulta que empiezas a revisar y ahora en 2026 te salen más declaraciones del 2024 y son un monto mayor. Y tú dices, la autoridad no se va a enterar. Ya apliqué en 2025 y ahora en 2026 voy a aplicar todos los demás. Pues bueno, ahora sí que ya tú sabes, pero pues no lo recomiendo. ¿Por qué? Porque la autoridad
sin ningún problema puede revisar de que tú estés aplicando correctamente el estímulo y si no, pues va de retro Satanás y al final de cuentas, pues te va a ir, ahora sí que como diría mi abuelita, te va a ir peor, que aún es peor que peor. Multas distintas a obligaciones de pago, que era lo que ahorita les comentaba. En este tipo de infracciones, únicamente la condonación es del 90%, o sea, hay que pagar mínimo el 10% es lo que se pagaría. Consideraciones importantes. El pago del crédito fiscal no podrá realizarse en especie o mediante compensación. Tiene que ser con morlacos, pesitos, dólares. ¿Sí? En F. Si no, no aplica. Este estímulo fiscal no considera ingreso acumulable. Acuérdate que la ley del impuesto sobre la renta establece que cualquier incremento patrimonial es un ingreso para ti. Y ustedes han de decir, ¿y cómo eso sería un ingreso para mí? Pues así de simple, porque estás dejando de pagar una obligación, en automático se convierte en un ingreso. Es como cuando le pides prestado al banco, no le pagas, en automático se convierte en un ingreso para ti. Si no lo sabías, pues bueno, ya lo sabes. La solicitud del estímulo no constituirá instancia y la respuesta que emita la autoridad fiscal respecto no podrá ser impugnada. O sea que si el SAT te dice que negros tus cabellos, vas a tener, lo único que te va a quedar es llorar y llorar. En el caso de créditos fiscales firmes con embargo de bienes, al realizar el pago conforme al formulario correspondiente, se levantará el embargo y se procederá a la entrega de los bienes embargados. Tratándose de créditos fiscales administrativos por entidades federativas, el estímulo deberá solicitarse directamente ante la autoridad fiscal de la entidad federativa, pero a través del procedimiento. De hecho, aquí se contrapuntea la misma resolución miscelánea. A través del procedimiento de la ficha 9, Ley de Ingresos de la Federación, del anexo 2 de la resolución miscelánea fiscal. No aplica a multas remitidas por el SAT por otros entes. Si te multó la Conagua, si te multó no sé quién, y no es el SAT, a reserva de que sea aduanas, no aplica este estímulo. Aunque el SAT lo cobre, no aplicaría este estímulo. Nada más aduanas e infracciones directamente con el SAT. No aplica el estímulo a personas físicas y morales que hayan recibido alguna condonación, reducción, disminución o cualquier otro beneficio similar en el monto del pago de créditos fiscales con base en los programas generalizados y masivos de condonación de adeudos fiscales. O sea, los que le dio cuello el decreto del 2019. Tampoco le aplica a las personas físicas y morales que hayan sido beneficiarias por el estímulo fiscal a que se refiere el 34º transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación del 2025. O sea, si ya lo aplicaste en el 2025, ya 2026 no puedes aplicar nada. Oye, Ricardo, aunque sea un pesito, nada. Oye, pero 50 centavos, nada. Nel pastel, negros tus cabellos. Tampoco le aplica a aquellas personas que tengan sentencias condenatorias firmes por la comisión de algún delito fiscal, los que se encuentran en los listados del 69B y 69B bis, los que tributen en términos del 79 fracciones 22ª, 23ª y 24ª, que básicamente son partidos políticos,
el gobierno, básicamente esos, sean competencia de la Administración General de Grandes Contribuyentes en términos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria y demás disposiciones aplicables. Entonces, ni los grandes contribuyentes, ni estos, ni los que estén en los listados, ni los que tengan ya una sentencia firme por algún delito fiscal. A ellos no les aplicaría por nada del mundo mundial. ¿Alguna duda, pregunta, comentario y o sugerencia que tengan adicional? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No hay dudas? ¿Seguros? ¿Seguras? Pues bueno, a nombre de Fiscalmente Inteligente, a nombre de un servidor y a nombre de todo el equipo que me acompaña, pues bueno, les agradezco que me hayan acompañado, para la redundancia, el día de hoy. Espero y este obsequio que les otorgamos por el Día del Contador, pues bueno, haya sido benéfico. La información que les transmití, ojalá y les sirva de mucho para sus asesorías y pues los invito a, si ustedes aún no son parte de nuestro grupo exclusivo en Fiscalmente Inteligente, pues los invito a que sean parte de él, ya que por una cantidad mínima tienen asesoría de los maestros expositores a la mano en su celular. Entonces, pues bueno, si ustedes quieren mayor información, se pueden contactar con nosotros aquí a estos números de teléfono. Mi WhatsApp personal, si ustedes tienen cualquier duda adicional, me la pueden hacer llegar ahí. Es este, 614-153-5225. O bien, si ustedes gustan saber más acerca de los esquemas que tenemos en Fiscalmente Inteligente, pues bueno, se pueden contactar a este número de WhatsApp de Fiscalmente Inteligente. Por sus atenciones, muchísimas gracias. Les envío un abrazo fraternal a todas las partes y rincones de nuestra gran República Mexicana y pues deseo que sigan adelante con esta profesión tan bonita que hemos elegido, que es la de contador público. Hasta la próxima y pues ahí nos seguimos viendo en los grupos de WhatsApp. Sí va a quedar grabado, Leti, y lo vamos a subir ahí a nuestro canal de YouTube. Los invito a que pues se suscriban a nuestro canal de YouTube porque vamos a empezar a subir más material interesante ahí en nuestro canal. Nos vemos, hasta la próxima. Si quieren el material, pues ahí en el grupo, yo creo que en el grupo se los voy a poner para no batallar. Es más, no, mejor solicítenlo. Ahora sí que el interés tiene pies. El que quiera el material, pues con gusto se lo comparto. Nada más solicítelo ahí a los números de WhatsApp, por favor. Hasta la próxima. Que tengan excelente tarde, excelente fin de semana. Y para los que tienen, puente, pues también que tengan excelente puente. Nos vemos.